buenas tardes, queridos estudiantes. En esta semana vamos a trabajar el tema la poesía, ritmo y sensibilidad. ¿Sí? Ustedes ya habían tenido en alguna ocasión alguna introducción sobre este tema. Vamos a retomarlo, pero ya vamos a incluir un nuevo subtema del cual nos vamos a enfocar. La poesía. ¿Qué es la poesía? Recordemos que es un género literario en el que se manifiesta la belleza o el sentimiento estético por medio de la palabra, ¿sí? Decíamos que la poesía utiliza un toque diferente al momento en que damos una lectura o al momento en que escuchamos una poesía. Este toque diferente es el sentimiento que se le pone a las palabras, ¿sí? Entonces, por ende, dice que la poesía se manifiesta la belleza o el sentimiento estético por medio de la palabra. La poesía cantada o recitada tiene origen en ritos religiosos. Los pueblos necesitaban cantar sus hazañas para dejar marcados en la historia. Para poder memorizar los enormes poemas buscaron una herramienta poderosa. Miren la imagen, ¿qué se le viene a usted a la mente? ¿Sí? Esta herramienta poderosa da un toque diferente a la poesía y lo diferencia de los otros textos en prosa. Esta herramienta poderosa es el ritmo. Sí, el ritmo es uno de los elementos básicos de la poesía, pues es lo que le da musicalidad al verso. El poeta juega, por decirlo así de alguna manera, con el lenguaje, para volverlo sonoro, para modificar el significado de las palabras. Recuerde que decíamos que las palabras tenían un significado subjetivo. Se basa en las emociones, en los sentimientos que le pone el poeta dentro de la poesía. El ritmo de un verso, de un conjunto de versos, se produce en función de repetición del número de sílabas de cada verso. Recuerde que un verso está compuesto por palabras. La rima, las pausas obligatorias y los acentos obligatorios, ¿sí? Mire, las palabras conforman un verso, ¿sí? Este conjunto se llama métrica. La métrica, dice, son las palabras que conforman un verso, se estructuran con base en ciertas reglas. Una de estas reglas tiene que ver con la medida, ¿sí? Tenga en cuenta esto, por favor. Es decir, con el número de sílabas que comprende un verso. Las sílabas métricas es la cantidad de sílabas que cada verso contiene. Para establecer el número de sílabas métricas, vamos a tener en pendiente estas dos iniciales, sílabas métricas, es decir, las sílabas que componen un verso. Existen algunas reglas para contarlas, que difieren de la forma como se cuentan las sílabas de una oración gramatical. Por ende, vamos a tomar estas dos iniciales, sílabas gramaticales. Vamos a tomar un ejemplo. Mariana corre por el parque junto a su papá. Separamos en sílabas, esto es lo que usted va a tener que recordar, ¿sí? ¿Cómo separábamos en sílabas? Recuerde que de pronto en la escuelita le enseñaban a separar con palmadas de manos, etcétera, ¿no es cierto? Contando sílabas gramaticales nos da un total de 15. Mariana corre por el parque junto a su papá. Total nos dan 15 sílabas gramaticales. Pero si le pide que cuente sílabas métricas dentro de una poesía, es diferente, ¿sí? Mire, tomando en cuenta el mismo ejemplo, total nos dan 16 sílabas métricas. ¿Por qué? Esa va a ser la pregunta que usted se va a hacer, ¿no es cierto? Si estamos separando de igual manera. Para contar las sílabas métricas, SM, debemos aplicar las siguientes reglas. Esto es importante que usted tenga en cuenta y se memorice estas reglas. Si la última palabra del verso es aguda, es necesario sumar una sílaba, ¿sí? Por ejemplo, contra yo y mi certeza al revés. Revés es una palabra aguda, por ende, separando en sílabas, ¿sí? Un total nos da de 11 sílabas gramaticales, pero aplicando las de la regla de las sílabas métricas, aumentamos una total 12 sílabas métricas. La otra dice, cuando la última palabra es esdrújula, es necesario... Cuando la última palabra sea esdrújula, es necesario restar una sílaba. Por ejemplo, contralógica es una palabra esdrújula, por ende le restamos una. Si el acento